Clase 1.7. Varianza para datos agrupados. En el problema nos dice, en la tabla aparecen los datos correspondientes a la cantidad de cuadernos vendidos por Carlos durante 30 días. Aquí tenemos las clases, es decir, está agrupada la cantidad de cuadernos vendidos en clases. Por ejemplo, la primera clase es de 5 a 10 cuadernos vendidos y así tenemos las diferentes clases, de 10 a 15 ventas, de 15 a 20, etcétera. Continúa. Luego tenemos el número de días que Carlos hizo esas ventas, es decir, la frecuencia. Por ejemplo, 3 días vendió entre 5 a 10 libros, 7 días entre 10 a 15. Y tenemos el punto medio para cada uno de los datos. El punto medio, si nosotros recordamos, es la suma de los límites, de los valores extremos. Por ejemplo, 5 más 10, y esa suma se divide entre 2, es el promedio y eso nos da como resultado 7.5. 10 más 15, todo ello que nos da 25 dividido entre 2 nos da como resultado el punto medio, que es de 12.5. Así para cada uno de los casos. En esta columna tenemos la frecuencia multiplicada por el punto medio, es decir, estos valores por los de esta columna. 3 por 7.5 nos da 22.5 y así se obtiene en cada uno de los siguientes casos. Nosotros debemos de calcular el valor de estas tres columnas porque en el literal A nos dice que completemos la tabla y además de completar la tabla debemos de calcular la suma de los datos de la última columna, es de esta. Además nos pregunta que cómo podrías calcular la varianza para esta serie de datos agrupados. La varianza ya la conocimos, la aprendimos en la clase 1.3. Aquí tenemos la fórmula del comprende. Esta es la clase, pero es para datos no agrupados, que no están en clases. Y aquí tenemos que la varianza es la suma de los cuadrados de las desviaciones, es decir, de las diferencias. La diferencia en este caso eran los valores x menos la media. Aquí va a cambiar un poquito, pero no es un cambio tan sustancial o que la cosa o el procedimiento se ponga muy difícil. Pero bien, lo vamos a abordar en su momento. Vamos a hacer lo que nos pide literal A y es completar la tabla. Nosotros si observamos nos toca la primera columna a completar es punto medio menos mu, es decir, cada uno de estos valores que son punto medio hay que irselos restando con la media. Primero va punto medio, así está escrito acá, entonces primero tiene que ser 7.5 y luego menos la media aritmética no va cambiando, siempre 17.5 y eso da como resultado menos 10. Teníamos el símbolo de la calculadora, por lo tanto la podemos utilizar y vamos a calcular el siguiente valor de esta columna, que sería punto medio 12.5 menos la media aritmética que es de 17.5. Eso nos da un valor de menos 5, entonces menos 5 es el valor que nosotros vamos a escribir aquí. El siguiente es 17.5, el siguiente punto medio, y tendríamos que restar 17.5 menos la media, que en este caso coincide, es el mismo valor, 17.5. Obviamente nos da una diferencia de 0, es el mismo valor. El siguiente punto medio es 22.5, 22.5 menos la media aritmética o mu, que es de 17.5, nos da un valor de 5. El siguiente dato es 27 punto medio, el siguiente punto medio es 27.5 menos 17.5 y eso nos da un resultado de 10. Y el último punto medio es de 32.5, 32.5 menos 17.5, eso nos da un valor de 15. Entonces ya tenemos la primera columna. La segunda columna nos dice punto medio menos mu elevado al cuadrado. Ustedes pensarán, bueno, es que hacer esa resta y elevarlo al cuadrado, no. Si la ventaja de ir encontrando las cantidades e ir colocándolas en tabla es esta. Que por ejemplo, ustedes observan que aquí tenemos punto medio menos mu y es justamente estos valores. Entonces lo que vamos a hacer es que estos datos de la columna anterior los vamos a ir elevando al cuadrado. Por ejemplo, menos 10 elevado al cuadrado nos da 100. Y ya no hay necesidad de estar volviendo a calcular estos valores. Solamente vamos aplicando la operación, la nueva que se ha agregado. El siguiente dato es menos 5. Hay que ir utilizando paréntesis porque estamos trabajando con números que llevan símbolo. Menos 5 al cuadrado es 25. 0 al cuadrado es 0, 5 al cuadrado es 25, 10 al cuadrado es 100 y 15 al cuadrado es 225. De igual forma se pueden ir encontrando en la calculadora si no nos podemos todas esas potencias.
La siguiente columna lo que nos dice es que justamente la misma expresión que teníamos en la columna anterior solamente se multiplica por f. Eso es lo nuevo que se ha agregado. Es decir, a estos valores de esta columna, de la última que trabajamos, hay que irlos multiplicando por la frecuencia, por f, por esta columna. Esto es lo que vamos a trabajar en la última columna. Por ejemplo, aquí tenemos que la frecuencia es 3, entonces 3 actúa como si fuera f y todo esta potencia actúa como 100. 3 por 100 es 300. Así vamos a ir encontrando los demás valores. La frecuencia en la siguiente fila es de 7 y eso lo debemos de multiplicar por el valor de la columna anterior, que es 25, y obtenemos un total de 175. Luego tenemos que 10 por 0, 0. Luego 8 por 25, eso nos da 200. Luego tenemos 1 por 100, eso nos da 100. Y 1 por 225, 225. Recordemos que todo número multiplicado por 1 es el mismo. Además de completar la tabla, nos pedía que calculáramos la suma de la última columna. Entonces voy a escribir el símbolo sumatoria o sigma y para indicar que vamos a sumar todo esto. Lo podemos hacer en la calculadora, por ejemplo, 300 más 175 más 0 más 200 más 100 más 225 y nos da un total de 1000, la suma de la última columna. Ahora vamos al literal B. Nos preguntan aquí cómo podrías calcular la varianza para la serie de datos agrupados. Si ustedes se recuerdan, para la clase de los datos no agrupados era la sumatoria, es decir, sumar todos los valores de las diferencias de los valores x menos la media elevado al cuadrado y todo eso dividido entre el total. Pero ojo que aquí, como está agrupado en clases, x pues podría tomar muchos valores, por ejemplo en la primera clase 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, ¿cuál de esos x tomar? El valor que nos representa o que actuara como si fuera la x en la fórmula anterior, en este caso es el punto medio. Es decir, el punto medio es un valor representativo de toda la clase, de esta venta de libros que va de 5 a 10. Por ejemplo, aquí 12.5 es el valor representativo, la x representativa de 10 a 15. Entonces, esto lo tenemos que ir multiplicando por la frecuencia porque se repite más de una vez. Y todo eso lo tenemos que dividir entre el total. ¿Y dónde tenemos esa información que hemos mencionado? Aquí es como si nosotros tuviéramos x menos mu elevado al cuadrado, pero como los datos se repiten muchas veces, se multiplica por su frecuencia. Entonces, en lugar de x, habíamos dicho que aquí nuestra x es punto medio, actúa así, y aquí tenemos el valor que vamos a utilizar. Entonces, en otras palabras, para encontrar la varianza basta dividir en la sumatoria de esta columna, de esta última columna, entre el total de datos. Es decir, vamos a tener aquí varianza que se representa por sigma elevado al cuadrado, es igual a la sumatoria de estos valores, que sería la frecuencia por el factor punto medio menos mu elevado al cuadrado, y todo ello dividido entre el total. Esto ya lo tenemos, es este dato, la sumatoria que nos dio 1000. N, ¿quién sería? Sería el total de datos, es decir, N es igual a 30. Con esos datos nosotros ya podemos encontrar la varianza. Aquí tendríamos que escribir en lugar de todo esto 1000 y en lugar de N escribimos 30. Al hacer esta división en calculadora nos da el resultado de 33.33 aproximadamente, porque los 3 se repiten infinitamente, aproximadamente 33.33. Entonces, ese es el valor de la varianza. Y al igual que en la serie de datos no agrupados, la varianza se encuentra expresada en unidades cuadradas. Es decir, que aquí serían 33.33 días de cuadernos al cuadrado. Días al cuadrado, días de ventas de cuadernos, así sería. Veamos el comprende. Dice, la varianza para una serie de datos agrupados se calcula de la siguiente forma. Sería la suma de productos de la frecuencia por el punto medio menos la media elevado al cuadrado entre el número de datos. Y aquí tenemos la fórmula que es bastante similar a la que ya habíamos determinado al principio.
Nos dice que acá n es el número total de datos. Este por lo general siempre se encuentra en la parte de abajo y dice claramente total. Y sigma es el símbolo de sumatoria. F es la frecuencia de cada clase, PM es el punto medio de cada clase y mu es la media aritmética de la serie de datos. Por si ya se nos había olvidado qué significaba cada una de las letras griegas que tenemos ahí y simbologías. Nos dice que cuanto mayor sea la varianza, más dispersos se encontrarán los datos con respecto a su media. En el lapicito nos dice completa la tabla y calcula la varianza para la cantidad de cuadernos vendidos por Antonio. Si se recuerdan, venimos trabajando con este problema de la librería, de Antonio, de Carlos, de las ventas que ellos habían hecho. Y hay que aplicar todo lo que hicimos en la solución para esta tablita, es decir, completarla, encontrar la sumatoria de la última columna y encontrar la varianza. Luego, teniendo el valor de la varianza de las ventas de Antonio, vamos a poder determinar cuál de los datos está más disperso. La varianza, el valor donde tengamos mayor varianza, mayor número, ese serán los datos más dispersos. Les dan la media aritmética también. Yo recomiendo que trabajen este ejercicio 1, con ese es suficiente, pero también está este 2 que ya es de otro contexto y que también es válido practicar.